Porque en vez de predicar que Cristo viene, que hay que estar listo, que hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, predican que no nos vamos. Dicen no nos vamos, no se van, no se va nadie, Cristo no viene todavía. Queremos clarificar algo. Al ellos decir no nos vamos o la iglesia no se va, están diciendo que Cristo no viene. Ay, qué burro tan caro traerle. Increíble. Mentira del diablo. Mentiras y calumnias. Quien sigue este canal sabe que nosotros continuamente anunciamos y predicamos el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos y enseñamos que Cristo viene. Que Cristo viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo que dice este pastor son mentiras y falsas acusaciones contra nosotros. Él dice que antes de John Nelson Darby existían personas que creían en el rapto pretribulacional. John Nelson Darby fue quien desarrolló y sistematizó el dispensacionalismo. Las ideas del rapto pretribulacional como existen hoy en día nacen de John Nelson Darby. En el siglo XVIII, el sacerdote católico romano Manuel Lacunza escribió un libro donde él presentaba algo parecido a un arrebatamiento pretribulacional. También podemos mencionar a Edward Irving. Podemos hablar de la visión de Margaret MacDonald, de la cual John Nelson Darby tomó extractos y adulteró para luego desarrollar el sistema pretribulacionista. Las ideas existían antes de John Nelson Darby. Sí, existían ideas similares o parecidas. Pero el rapto pretribulacional como lo conocemos hoy en día comenzó con John Nelson Darby. El pastor Manuel Solís utiliza Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, como prueba de que el arrebatamiento de la iglesia será pretribulacional. Y cito Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Manuel Solís, como pretribulacionista, hace énfasis en el arrebatamiento antes de la segunda venida de Cristo, basándose, y como pudimos ver en el video, en la palabra ek en griego, que significa sacar fuera. Ustedes pudieron ver en el video que él utiliza una interpretación o una transliteración literal del griego, donde dice, te guardaré fuera de la hora de la prueba. Aunque ese no es el único significado para esa preposición ek. Para comenzar, esa misma definición claramente da a entender lo que es sacado fuera. Debe estar primero dentro de algo. La palabra sería mejor definida fuera de entre, como se utiliza en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, para referirse a la gran multitud que salió de Ek, la gran tribulación. Apocalipsis 7:14 nos dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de, en el griego Ek,
la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La palabra ek es utilizada en otros versículos en el mismo capítulo 3 de Apocalipsis, donde se demuestra claramente su significado. Podemos ver en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre de Ek, el libro de la vida. Apocalipsis 3, el versículo 9. He aquí yo entrego de Ek, la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son. En el versículo 10, que fue el texto que Manuel Solís utilizó, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que debe venir sobre el mundo entero. En el versículo 12 también se utiliza el término Ek, cuando dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de Ek, el cielo. En el versículo 16 también se utiliza el término Ek, cuando habla de que los vomitaré de mi boca. En el versículo 18 también se menciona el término Ek, cuando dice, para que de mí compres oro refinado en fuego, Ek. Afortunadamente, la misma palabra de Dios nos da luz sobre este versículo. Aunque este texto es utilizado para probar o demostrar el arrebatamiento pretribulacional, como hace Manuel Solís o Omar Lugo u otros pastores pretribulacionistas, las palabras originales allí utilizadas no lo permiten. Esas palabras son las mismas que se usan en Juan capítulo 17, versículo 15, para referirse a los que son guardados dentro del mundo, no sacados fuera del mundo, tal como oró Jesús al Padre. Veamos la traducción literal del griego al español de Juan en capítulo 17, versículo 15. Ruego no que saques ellos de cosmos, sino que guardes ellos de maldad. Vemos cómo es que en Apocalipsis 3:10 se promete a la iglesia de Filadelfia la misma cosa que Cristo pidió en Juan capítulo 17, versículo 15. No ser sacados del mundo, sino guardados en el mundo. Veamos el griego original de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Yo también guardaré a ti de la hora, tentación. Lo que tenemos es que Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 no prueba de ninguna manera un arrebatamiento pretribulacional para librar a la iglesia de la hora de la prueba, pero sí confirma que Dios cuida a los suyos en tiempo de tentación. La declaración que significa sacar fuera es airo ek. No ek pelado, es airo ek. Literalmente tomar de e. Pero esa no es la frase que se utiliza en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Allí dice thereo ek, no airos ek. Thereo ek significa velar de, custodiar, proteger. Vemos entonces que la frase airos ek significa sacar de, mientras que la frase thereo ek significa velar de. En Apocalipsis capítulo 3 no se usa airos ek, sino que se utiliza thereo ek. Por lo tanto, esto nos dice muy claramente que lo que Dios tiene en mente no es lo que los pretribulacionistas tienen en mente. La segunda parte, en Juan capítulo 17, versículo 15, nos dice, sino que los cuides del mal, que los guardes del mal, lo cual es del griego inathereo autos ek, que quiere decir que sean cuidados por Dios sin ser sacados del mundo, tal como lo dijo Cristo. O sea que Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 no prueba un arrebatamiento pretribulacional. El pastor Manuel Solís también dice en su video
que los cristianos del primer siglo creían que podían ser arrebatados en cualquier momento y que el apóstol Pablo también creía que iba a ser arrebatado en cualquier momento y que eso se conoce como la doctrina de la inminencia. Sin embargo, el apóstol Pablo contradice lo que dice Manuel Solís cuando vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que nos dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, cuando nosotros estemos reunidos con el Señor en su segunda venida, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o que el día del Señor ha llegado, o que el día del Señor es inminente. No se dejen engañar. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que el apóstol Pablo contradice las declaraciones dichas por Manuel Solís de que la iglesia se va en cualquier momento, que el apóstol Pablo creía en la inminencia del arrebatamiento de la iglesia. Cuando en segunda de Tesalonicenses nos dice que ese evento no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Otro pasaje que utilizó Manuel Solís para probar el arrebatamiento pretribulacional fue primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17. Convenientemente utiliza el versículo 16 y 17, pero omite el versículo 15, ya que el versículo 15 nos da el timeline del arrebatamiento de la iglesia. Mira lo que dice primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, según el versículo 15, hasta la venida del Señor, hasta la parusía, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea que el mismo pasaje de primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 15 al 17, nos dice que el arrebatamiento de la iglesia será en la segunda venida de Cristo en gloria. Contradiciendo a Manuel Solís. Nosotros creemos que Cristo viene, Manuel Solís. No diga embustes. Nosotros creemos que Cristo viene, anunciamos constantemente el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, donde Él arrebatará a su iglesia, resucitará a los muertos en Cristo, y juntos los muertos en Cristo con la iglesia que es arrebatada de los vivos, recibiremos al Señor que viene en las nubes del cielo, ya que el arrebatamiento de la iglesia es el recibimiento del Señor que viene descendiendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Creemos que Cristo viene, anunciamos que Cristo viene. Así que Manuel Solís, deje de mentir. Porque en vez de predicar que Cristo viene, que hay que estar listo, que hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, predican que no nos vamos,
Dicen, no nos vamos, no se van, no se va nadie, Cristo no viene todavía. Queremos clarificar algo. Al ellos decir, no nos vamos, o la iglesia no se va, están diciendo que Cristo no viene. Ay, qué burro tan caro traerle.